Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos con el encuentro inspirador número 9. Llevamos ya 3 días con este, compartiendo experiencias y trayectorias muy diversas, de muy diversos ámbitos y profesiones y profesionales. Y en esta sesión contamos con 3 mujeres. Tenemos a Carla García, que es gerente de tienda en Lidl Supermercados, a Cristina Manzano, que es directora de Global, y a Isabel de la Rosa, que es responsable de innovación en Robert Bosch. Empezamos contigo, Carla. Hola, bueno, me presento primero, yo soy Carla García, tengo 27 años y actualmente, bueno, estoy trabajando en Lidl, en una tienda de Barcelona, y donde entré como dual a través de la formación profesional y actualmente ahora estoy ejerciendo de gerente de tienda. Cuando empecé con esto, empecé con unas prácticas, como ya sabéis, el dual trata de combinar el incentivo de poder hacer durante los 2 años las prácticas remuneradas y obteniendo, bueno, aplicando a la práctica todo lo que estudias en la formación profesional, que eso ya es un incentivo, ya que, bueno, normalmente no sé si son 2 o 3 meses de práctica y claro, pues sales mucho más formado y mucho más preparado. Y bueno, mucha gente se cree, claro, yo entré en el supermercado pensando que simplemente, bueno, trabajo en caja, reponer, atención al cliente. Y una vez entré me di cuenta que eso era mucho más que estas simples cosas, ¿no? Ya que, bueno, estás a cargo de un equipo de más de 20 personas, te tienes que encargar de que salgan las cifras y los ratios de la tienda, la atención al cliente, gestión de inventarios, bueno, mucho trabajo, ¿no? Y, y bueno, en este sector también es verdad que en tiempos de pandemia pues no nos ha faltado trabajo, más bien al contrario, y eso que eso no te aporta una estabilidad y, y bueno, sabes que el trabajo no te va a faltar, ¿no? Y bueno, es importante también pues conocerte a ti mismo, ¿no? Para saber a qué te quieres dedicar. Yo entré, bueno, me gustaban las ventas, hice también administración y finanzas, sabía que me gustaba un poco esto, pero claro, no sabía muy bien. Y al entrar a la dual, pues al poder hacer 2 años la experiencia de trabajar y todo, pues me di cuenta que realmente por cómo soy yo, yo sé que soy dinámica, una persona que me gusta trabajar en equipo, pues me di cuenta que realmente este era el sector que quería trabajar y gracias a eso pues me ayudó a motivar y a poder también sacarme lo que es el teórico, ¿no? Porque muchas cosas que ya haces en las prácticas, pues luego es lo que te preguntan en los exámenes y todo, es que va, que eso no, es difícil, es complicado porque tienes que invertir mucho tiempo, pero eso también implica que realmente te sea más fácil, ¿no? A la hora de entender la teoría. Y bueno, yo empecé la formación profesional dual con un grado superior de gestión de ventas. Anteriormente hice también uno de administración y finanzas y accedí a estos grados a través del bachillerato. Con 16 años yo empecé el bachillerato por presión social o, bueno, como quieras decirlo, ¿no? Tus amigos hacen esto, hay que ir a la universidad y realmente no miras que hay otras opciones. Y realmente sí que las hay. Actualmente, si volviera atrás, seguramente elegiría el grado medio para acceder al superior, porque quieras o no, te da mucha más experiencia a la hora de trabajar y siempre estás a tiempo de ir a la universidad. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy a la mitad del doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho y he accedido a través de la formación profesional. El bachillerato lo pasé mal, la verdad, porque me di cuenta que no era lo mío, pero bueno, pues te fuerzas, ¿no?, a seguir lo que se debe hacer. Y bueno, es la única vez en mi vida que he repetido cursos, más la universidad y el grado superior me lo estoy sacando muy bien, pero tienes que valorar y conocerte y saber lo que quieres hacer. Y la verdad es que con el grado superior, tanto uno como el otro, sobre todo el dual, me ha ayudado a conseguir trabajo y tener ahora la experiencia que te pueden pedir las empresas y hacer la carrera igualmente, además de poderte convalidar a muchas asignaturas de grado superior con la universidad y sacártela en menos tiempo. Entonces, bueno, yo la verdad es que agradezco mucho, ojalá hubiera sabido antes de la dual, porque es una edad que
te toca tomar decisiones que yo creo que a lo mejor no te corresponden porque al final estás decidiendo tu futuro y es una edad que no lo tienes muy claro y eso te ayuda un poco a la formación profesional a ver qué es lo que realmente quieres, si te gusta trabajar de esto, si no, y luego si ves que realmente es lo que te gusta, puedes ampliar luego la formación con la universidad, teniendo ya la experiencia laboral. Y bueno, a mí eso me ha ayudado mucho. También, bueno, en el sector que estoy yo tienes muchas posibilidades de crecimiento, ya que, bueno, como ya conoces el sector, has trabajado, si sigues estudiando, si tienes la formación profesional, te dan muchas oportunidades a nivel de crecimiento interno y, bueno, es un crecimiento constante, ¿no? Y, bueno, esta sería un poco mi historia. Muy bien, Carla, pues muchísimas gracias por compartir tu historia de una manera tan honesta y lanzar mensajes tan, pues, tan importantes como son bueno, pues que la formación y la profesión al final es una carrera de fondo y no, las decisiones no tienen por qué ser limitantes o las decisiones que tomamos en un momento. Bueno, que a veces también la inercia o para tomar una decisión es fundamental conocerse a uno mismo, porque al final es quien se va a hacer cargo de esa decisión, digamos, pero todos hemos sufrido, hemos vivido, bueno, pues las influencias, las buenas, las malas y las regulares, y bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu historia y tu experiencia. Después vamos a tener un ratito más para compartir unas preguntas y poder seguir sabiendo más de vosotras. Así que doy paso a Cristina. Gracias. Pues hola, hola, Sara. Gracias a ti, Cristina. A todos vosotros. Me oigo un poco de eco, no sé si me oís bien. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí. Pues nada, yo soy Cristina Manzano y hago muchísimas cosas en muchos sitios, pero cuando alguien me pregunta qué soy periodista. Y me gusta decir esto porque, igual que ha contado Carla, a mí también me costó decidir qué quería hacer. Me costó porque me gustaban muchas cosas, me gustan muchas cosas y al final, cuando tienes que elegir hacia dónde quieres orientar tu carrera profesional, pues tienes que tomar una decisión, ¿no? Ya digo, me costó, pero antes de hacer lo que ahora es la BAU, que cuando yo la hice era la selectividad, pues decidí que quería hacer periodismo. En aquella época recuerdo que había un profesor que me perseguía para pedirme que cambiara de opinión, porque le parecía que aquello no era muy serio, que era mejor que hiciera una carrera seria como derecho o como filosofía o como económicas, y que después me dedicara al periodismo si quería, pero al final me decidí por esa opción y estudié Ciencias de la Información, rama Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Otra cosa que también me ha gustado siempre mucho es viajar y es conocer a otras personas, otras culturas, etc. Por lo cual, muy pronto también mi orientación fue hacia el periodismo internacional. Y tuve la buena fortuna en un momento dado de conseguir una beca Fulbright. Las becas Fulbright son unas becas que da el gobierno estadounidense junto con el gobierno español para ir a estudiar a Estados Unidos. En aquella época, cuando yo lo hice, eran unas becas de mucho prestigio, todavía estaban a punto de nacer las Erasmus, pero todavía no había Erasmus, y a mí me parecía increíble conseguir esa beca, me parecía imposible, porque hasta entonces solo se daban para ese tipo de carreras serias, ¿no? Que me decía que el profesor, se daban para químicos, para economistas, para abogados, pero no para periodismo. Y justo dio la casualidad de que lanzaron una convocatoria, yo fui parte de la primera convocatoria de las becas Fulbright para periodistas, así que disfruté muchísimo de mi experiencia y de mi aprendizaje en Estados Unidos y eso ha sido desde luego un pilar fundamental para mi carrera posterior. Bueno, hice varias cosas al volver de Estados Unidos, me incorporé a una agencia que estaba empezando en ese momento de comunicación corporativa, luego se convirtió en líder en su sector. Estuve muchos años allí, me lo pasé muy bien, era un sitio muy peculiar, para empezar era un sitio fundado y dirigido
y en el que casi todos éramos mujeres, éramos el 90 y tantos % de mujeres, que era algo bastante inusual y con una forma de trabajo muy, muy innovadora. Pero en un momento dado, después de muchos años, me cambié de eso, me cansé de eso y decidí que quería cambiar mi carrera, pero no sabía hacia dónde, sabía lo que no quería hacer, pero no tenía muy claro hacia dónde quería ir. Y otra vez, suerte, pues se cruzó en mi camino. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que las oportunidades que se te cruzan te ofrecen, de cómo aprovecharlas, pero también creo que hay que salir a buscarlas. No os recomendaría que os basarais solo en la suerte o en la casualidad, hay que tratar de orientar esa suerte y al final las cosas también acaban surgiendo. Bueno, se me cruzó esta oportunidad en mi camino que aproveché y que me ha llevado a ser lo que hoy soy, a dirigir lo que dirijo, que es Global. Es Global, como así me ha presentado Sara, soy directora de Global. Global es un medio de comunicación que se centra en el análisis internacional, en español y digital. Cuando hablo de análisis, para que entendáis bien de qué se trata, nosotros no hacemos noticias, no publicamos noticias, para eso están los telediarios, para eso están los periódicos. Lo que tratamos es de explicar, de entender las causas de las cosas que están pasando en el mundo y de también intentar interpretar las posibles consecuencias. Os invito a que lo visitéis, es global.org, porque aunque es un medio especializado, intentamos que haya cosas que interesan a gente que no solo son especialistas en cuestiones internacionales. Y Global está además metido dentro de un mundo de fundaciones, de instituciones que se conocen como think tanks. La traducción literal sería centros de pensamiento, tanques de pensamiento, que lo que hacen es investigar, como os digo, en cuestiones internacionales para tratar de ofrecer explicaciones. Esto, que a mucha gente ahora le suena muy ajeno, una profesión y es una dedicación que vemos que cada día tiene más demanda. Para empezar, por ejemplo, los estudios de relaciones internacionales, que cuando yo empecé mi carrera no existían, han proliferado y hay muchísima oferta en todas las universidades. Bueno, hay ese interés por lo que ocurre en el mundo, hay también ese interés por salir fuera de España, por encontrar otras carreras. La crisis económica de hace unos años tuvo mucho que ver con esto, cuando la gente se dio cuenta de que a lo mejor fuera podían encontrar las oportunidades que aquí no había, pero es una trayectoria en nuestra historia. España ha sido un país también de emigrantes, con lo cual no es nada nuevo. Yo, si tenéis la oportunidad, os invito a que tratéis de estudiar o de vivir o de trabajar o de iros de mochilero al extranjero, porque creo que eso realmente contribuye mucho a la formación. En las cosas que yo hago, aparte de la curiosidad por entender, por conocer, por contar, que eso es la base del periodismo, también descubrí en un momento dado la capacidad de organizar y de gestión. Y menciono esto porque la gente que se quiere dedicar a gestionar normalmente se dedica a ADE, estudia ADE o algo similar, pero hay otras muchas funciones en otro tipo de organizaciones en donde esa capacidad es necesaria y no la tienes en cuenta, ¿no?, cuando te vas a plantear qué es lo que vas a hacer en tu trabajo. Bueno, si me preguntáis, si queréis saber qué es lo más positivo de mi trabajo, para mí la libertad de poder identificar, de poder buscar, de poder contar lo que queramos al frente de esta publicación. Lo más complicado, la búsqueda de financiación. Los medios especializados, los medios de comunicación en general están atravesando por serios problemas y buscar financiación es complicado y es tedioso, y además también reconozco que no es lo que más me gusta. Creo que este campo te permite tener creatividad, te permite, como digo, entender, ponerte también en la piel de las otras personas, y creo que para poder cubrirlo necesitas una gran capacidad de empatía y de interés por la gente, no solamente por los acontecimientos, sino por la gente. Y como os decía, creo que es una profesión que va a tener su recorrido en el futuro, porque esa capacidad de entender, esa capacidad de análisis, veo que es cada vez más necesaria en todas las facetas, no solo en el entorno internacional, sino en todas las facetas. Es algo que se está introduciendo en España y creo que, bueno, pues con el tiempo llegará a desarrollarse mucho más. Todo esto me ha permitido, os decía, os
apunto brevemente, permitirme en muchos otros mundos. Yo ahora también, por ejemplo, soy columnista del País y ahí puedo trasladar a un público no tan especializado como el de Es Global, pues esas cuestiones con las que me tropiezo cada día. Como os decía, dentro de estas fundaciones también en las que colaboro, uno de nuestros objetivos es tratar de llegar a gente como vosotros, a gente mucho más joven y tratar de acercarles esa realidad internacional por otras vías, por vías que os sean más cercanas, que no pues las de las reuniones de señores y señoras muy serias que normalmente es el entorno en el que se desarrolla nuestro trabajo. Yo lo voy a dejar aquí, estaré también encantada después de contestar a vuestras preguntas y muchas gracias por darme esta oportunidad. Muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias. Yo como periodista de espíritu, que soy también, me he apuntado algunas palabras que, bueno, luego tú misma has ordenado. Hablabas en ocasiones de casualidad, de suerte y de oportunidad. Y efectivamente creo que todas ellas se pueden dar en muchos escenarios, en muchos momentos de la vida, pero que es verdad que nuestra actitud y nuestra manera de afrontarlas es lo que puede cambiar las cosas. La suerte puede llegar, pero la suerte también se puede buscar de alguna manera. Las oportunidades existen y podemos acceder a ellas o no, como aquella beca que de alguna manera te cambió la vida, y a día de hoy pues existen multitud de oportunidades. Y también es muy interesante que hayas abierto el abanico de a qué se puede dedicar un periodista o qué se le presupone a un periodista. El campo de la comunicación tiene muchas vertientes y a veces tendemos a tener una mirada muy práctica de posiciones y de puestos de trabajo, pero si vamos a lo esencial, que tú has dado la clave, ¿para qué sirve el periodismo? Pues bueno, para entender el mundo que nos rodea. Y eso es algo que nos aplica y nos apela a todos como individuos. Vivimos en un mundo muy complejo, con lo cual esa capacidad de análisis, de entender y de investigar, pues es fantástico que todos la integremos de alguna manera. Muchas gracias, Cristina. Cambiamos de sector y de profesión y Isabel, te doy la palabra, responsable de innovación de Robert Bosch. Cuando quieras, cuéntanos. Hola, pues muy buenas a todos. Mi nombre es Isabel de la Rosa y voy a contaros un poco sobre mí y a qué me dedico. Pues yo estudié Ingeniería Química y actualmente trabajo como responsable de innovación y especialista de materiales en Bosch. Y principalmente pues nos dedicamos a desarrollar filtros que después se fabrican en masa y se instalan en automóviles sobre todo, ¿no? Como coches y camiones. Y bueno, como responsable de innovación, yo ayudo a encontrar proyectos nuevos y una vez obtenemos estos proyectos nuevos, pues tengo que asegurarme que el producto se desarrolla pues siguiendo un proceso, ¿no? Un proceso de innovación que hay dentro de la empresa, hay que hacerlo de forma ordenada y poco a poco. Y también le doy soporte al resto de compañeros de los equipos que se forman pues a la hora de desarrollar estos filtros, ¿no? ¿Y para qué se utiliza un filtro? Pues los filtros normalmente pues, se utilizan para eliminar la suciedad y podemos utilizarlo para proteger partes del motor, por ejemplo, de los coches, ¿no? Como sería un filtro tal que así. Normalmente pues haremos pasar la gasolina, ¿no? Si queremos limpiar la gasolina y sale por otro sitio ya limpio. O muchas veces también pues vamos a proteger a los pasajeros que se encuentran dentro del coche, ¿no? Como sería cuando tenemos un filtro de aire, ¿no? Y bueno, también como especialista de materiales, mi principal función es la de elegir el material más adecuado que se va a utilizar para cada filtro, ¿no? Pues si tenemos un filtro de gasolina tendrá que resistir a la gasolina, o si tenemos un filtro de aire pues tendrá que tener ciertas características como son pues eliminar el polen muchas veces, ¿no? Y eliminar las partículas que pueden entrar desde fuera hacia adentro. Entonces, como os podéis imaginar, en mi día a día, aparte de ser creativo, pues hay que saber trabajar muy bien en equipo, ¿no? Siempre hay un dicho que dice que dos cabezas piensan más que una, y bueno, en innovación, si tenemos 4 o 5 ¿no? personas, pues mejor, ¿no? Porque lo mismo a alguien se le ocurre una idea y a otra persona pues se le ocurre una idea mejor o se le ocurre mejoras, ¿no? Sobre esa idea. Entonces, eso siempre es muy importante saber trabajar en equipo y tener un grupo con varias personas. Tampoco muchísimas personas, pero eso, unas 4 o 5 personas, pues mejor, ¿no?
Otra característica muy importante que hay que tener a la hora de trabajar en innovación es que hay que saber aprender de los errores y no hay que venirse abajo si algo no sale como esperábamos, ¿no? Porque, como os podréis imaginar, cuando hacemos algo desde cero, pues todo es mucho prueba y error y a lo mejor eso, se nos ocurre algo, realizamos un ensayo, sale mal y vuelta a empezar, entonces eso pues no hay que frustrarse, ¿no? Y otra característica muy especial cuando se trabaja en innovación y desarrollo, aunque yo pienso que esto pasa en muchos trabajos relacionados con carreras de ciencia e ingeniería, y es que hay que estar también dispuestos a aprender continuamente, ¿no? Cuando se estudia ingeniería, pues no, ya no tocamos los libros nunca más, pues no, normalmente siempre hay que seguir leyendo documentos, publicaciones, y a mí esto es algo que me gusta mucho, porque a mí me aburre mucho la monotonía, a mí me aburre eso de tener que hacer siempre lo mismo, entonces yo disfruto mucho de tener que aprender cosas nuevas, investigar cosas nuevas. Y bueno, esto es a lo que me dedico yo ahora, pero hasta que he llegado hasta aquí pues han pasado muchas cosas, ¿no? Como yo os comentaba antes, yo hice ingeniería química. ¿Y por qué? Pues bueno, incluso hoy en día algunas veces me hago esta pregunta, ¿por qué estudié ingeniería química? Porque a mí la verdad es que me gustaban muchas cosas. Yo siempre fui muy curiosa, entonces a la hora de decidir no lo tenía nada claro, ¿no? A mí, de hecho, de pequeña me regalaban muñecas o juguetes y yo como que los destrozaba, les quitaba las muñecas, les quitaba los brazos o la cabeza, a ver cómo funcionaba eso, ¿no? Que ya se quedaba la pobre muñeca para siempre sin cabeza. Y eso era muy curiosa. Entonces, cuando fui creciendo, pues quise ser de veterinaria, porque me gustan mucho los animales, quise ser bióloga, química, incluso me planteé bellas artes, ¿no? Porque también me gusta mucho pintar y dibujar y es algo que sigo manteniendo como afición. Y bueno, al final hice ingeniería química, pues porque me gustaba la química, ya que realmente si miramos todo lo que nos rodea, pues en casi todo hay un proceso químico, ¿no? Incluso dentro del cuerpo humano se dan reacciones químicas y pensé que si hacía la ingeniería, pues me daría muchas más salidas profesionales que si hacía química fuera, ¿no? Entonces fue un poco hacer algo que me gustaba y ser un poco práctica y decir, vale, pues si hago ingeniería que abarca un poco más, pues después puedo tener más salidas, ¿no? Pero bueno, como veis, yo no lo tenía nada claro y si no lo tenéis súper claro, pues no pasa nada. Daros tiempo para pensar qué os gusta o dónde queréis llegar, ¿no? Y qué pasos tenéis que seguir hasta llegar a vuestro objetivo. Y eso, como digo, pues yo, por ejemplo, directamente hice bachillerato y me fui a la universidad, pero como comentó antes la compañera Carla, yo conozco también a mucha gente que hizo un FP y les ha ido bien, e incluso con el tiempo pues se han planteado de hacer la carrera, ¿no? Relacionada con el FP o muchas veces incluso no relacionado con el FP, ¿no? Algo también importante es que si empezáis algo y después os dais cuenta que no os gusta, pues tampoco pasa nada. Aprendí, no me gustó y bueno, pues no pasa nada. Entonces eso, que sepáis que no estamos en una competición y que cada persona pues tenemos nuestro ritmo, ¿no? Y nos vamos creando nuestro futuro poco a poco. Yo, por ejemplo, en mi caso, nunca he planeado tampoco mucho a largo plazo. Realmente pues he ido aprovechando oportunidades que me han salido y muchas veces también buscando oportunidades que me salían, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando acabé la carrera, fue la crisis esta tan gorda que hubo de 2008-2009, y después de varias becas en España y de ver que no me salía ninguna oportunidad interesante, pues decidirme al extranjero. Y pasé unos 4 años en Bélgica y 3 años en Grecia, también trabajando en innovación y desarrollo, pero en este caso para eliminar los contaminantes de los coches, ¿no? Y bueno, a mí esta experiencia me ayudó mucho profesionalmente, pero también personalmente, porque pude hacer amigos de muchos países, conocer nuevas culturas. También algo muy importante es que aprendí idiomas y también perfeccioné algunos que ya sabía. Y como podéis imaginar, cuando se trabaja en una multinacional como Bosch, pues saber idiomas es muy importante, ¿no? Porque los equipos están formados muchas veces por gente de Alemania o de la India o de la República Checa, entonces mínimo hay que saber inglés. Y algo también que me enseñó la experiencia en el extranjero es a no tener miedo a hacer cosas nuevas y también adaptarme muy bien a diferentes situaciones. Y eso también es algo muy valioso porque en un mundo como el que estamos hoy, que todo cambia continuamente, pues muchas veces el futuro no está totalmente asegurado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora en el mundo del automóvil estamos viendo cómo pues se está intentando eliminar lo que son los combustibles como la gasolina y el diésel y ir más pues a coche eléctrico o pila de combustible, y ya nosotros pues nos estamos adaptando para tratar estos temas, ¿no?
Y pienso eso, que es muy valioso y define muy bien lo que es la innovación. La innovación realmente te va forzando a renovarte y muchas veces pues, te va llevando a los siguientes pasos de tu etapa profesional, ¿no? Sabemos lo que hacemos ahora, pero no sé a qué me estaré dedicando en unos años o qué estaré desarrollando, ¿no? Y así que bueno, nada, para terminar, yo pues no me arrepiento de haber estudiado ingeniería química, no ha sido fácil, hay mucho esfuerzo detrás hasta llegar hasta aquí, pero bueno, yo me alegro de la decisión que tomé, nada, espero que os haya servido mi relato, o al menos para saber qué esperar de estudiar ingeniería, ¿no? La ingeniería te ofrece muchos caminos, pero bueno, innovación pues es uno de ellos y nada, pues muchas gracias. Muy bien, Isabel, pues muchísimas gracias. Creo que has cerrado, has hecho un relato redondo y dando el último titular sobre qué es la innovación, que en realidad es un concepto que escuchamos muy a menudo, pero muchas veces no sabemos qué es o podemos pensar que es solo inventar y crear cosas nuevas, pero en realidad la innovación, pues como nos has contado, tiene un proceso, tiene un rigor y tiene unas pautas y creo que es muy, bueno, muy importante. Y aparte de esto, si tuviese que destacar una palabra tuya, creo que el concepto sería la combinación. La combinación a la hora de elegir entre qué carrera o qué proyección elegir teniendo en cuenta las salidas, pero también mi vocación y mis gustos, la creatividad y el rigor y esa organización, el aprendizaje y el error, los equipos mixtos y multidisciplinares y multiculturales. Y bueno, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Y ahora, bueno, pues pasamos al turno de preguntas, aunque no los estemos viendo, pero tenemos un montón de alumnos y alumnas al otro lado que están o bien en sus casas o bien bueno, estáis en el aula. Y bueno, antes de lanzar las preguntas, si queréis compartir algo más, que como vamos muy bien de tiempo hoy, si queréis añadir cualquier cosa es el momento y si no, pues paso a lanzaros las preguntas. ¿Cristina? Pues si quieres, Sara, continuando con esta cuestión de las oportunidades, de la suerte, etcétera, a mí siempre me llama la atención porque en muchas referencias que tenemos y que nos cuentan en el cine, por ejemplo, en las series, de gente que tiene una vocación muy clara y que tiene un propósito muy claro y entonces pues desde muy pronto va por ello y con ese tesón lo consigue. Creo que son dos caminos perfectamente válidos. El que tiene muy claro desde el principio lo que quiere y pone todos los medios para conseguirlo y al final también en ese proceso la suerte se te acaba cruzando, y el que está más abierto a lo que la vida te puede ofrecer, ¿no? y a esa capacidad también de ir adaptándonos a lo que surge. Y como ahora contaba Isabel, las cosas están cambiando y están cambiando tan rápido que esa capacidad también creo que se valora cada vez más, ¿no? No solo esa mentalidad de aprendizaje continuo, que yo ya creo que hay que darla por sentado. O sea, todos y todas tenemos que saber que no hemos aprendido lo que necesitábamos, que nunca vamos a dejar de aprender, sino también esa capacidad para adaptarnos a lo que la vida nos ofrece, ¿no? Y bueno, Carla también lo contaba al principio, ¿no? Cómo en su trayectoria primero empezó de una manera y luego ha ido por otra manera, ¿no? Esa capacidad de adaptarnos creo que es fundamental a partir de ahora, se haga lo que se haga, se estudie lo que se estudie o se trabaje donde se trabaje. Totalmente, Cristina, gracias. No sé si queréis añadir algo o me lanzo directamente a las preguntas, que tenemos bastantes. Eso es que ha habido interés. Carla, por volver al principio, ¿cuáles son, bueno, cómo es un poco tu día a día y cuáles son los principales retos que te encuentras al trabajar o al gestionar equipos de personas? Bueno, mi día a día la verdad es que es a tope. La verdad es que no, es un trabajo que, como he dicho, yo que soy una persona dinámica, no paramos. Siempre hay imprevistos, cosas nuevas y todo. Y la verdad es que la gestión de equipos es para mí lo más difícil de mi trabajo. Puede ser mira que hago previsión de ventas, gestión de ratios, inventarios y todo, pero el personal realmente es lo más complicado, ¿no? Saber cómo tratar a cada persona, qué necesita cada persona, poder adaptar las tareas, las cosas que tienen que hacer a cada uno. Pero la verdad es que si te gusta, disfrutas mucho con ello y la verdad que, bueno, es una de las mejores cosas de mi trabajo.
Qué bien, pues la delgada línea entre el reto y el aprendizaje o la solución de problemas, ¿no? Y el crecimiento. Cristina, una pregunta para ti. ¿Cuál ha sido la noticia más interesante que has cubierto y el lugar más extraño en el que has estado por trabajo? Uf, uf. Ya os avisé de que no iban a ser fáciles algunas. Sí, no, es que no tengo esto así muy, muy pensado porque, bueno, como os decía, yo no cubro noticias, sí lo he hecho en el pasado y sí he hecho mucho trabajo de reporterismo en el pasado, ¿no? Pero no sé si lo más extraño. Os voy a contar dos casos. Uno que me resulta muy, muy interesante y muy ilustrativo y otro que me plantea muchas dudas personales, ¿no? El primero es, por ejemplo, una conversación muy intensa con dos colombianos, un ex guerrillero de las FARC y un ex militar. Fue una reunión aquí en Madrid con ellos. No sé si estáis al tanto del conflicto que hay en Colombia, que lleva arrasando Colombia décadas, pero ha habido, entre otras muchas, una guerrilla muy fuerte, que son las FARC, que tenían un ideario revolucionario, pero que luego también se vincularon al narcotráfico y han estado poniendo en brete al Estado colombiano durante mucho tiempo. Y por otra parte, el ejército colombiano, en algunas ocasiones ha traspasado totalmente lo que eran los límites de sus obligaciones y han cometido acciones que no entran dentro de lo que es un Estado democrático. El estar con estas dos personas en la misma mesa contándose sus realidades y viendo los dos que la necesidad de dejar ese pasado atrás para construir un futuro en común me resultó sumamente ilustrativo y sobre todo también te enseña mucho a que no puedes juzgar. Tú puedes tener un conocimiento, una opinión sobre las personas, sobre las situaciones, sobre las afiliaciones de cada persona, pero no puedes juzgar porque las vidas son como son y las circunstancias te llevan a esas vidas, ¿no? Ese es un caso. El otro caso que he vivido muy frecuentemente son reuniones y análisis y conversaciones con mujeres musulmanas. Y digo que esto también te pone en tus límites, ¿no? Porque yo que soy feminista y que creo totalmente en la igualdad entre hombres y mujeres y hay ciertas líneas que me parece que no son admisibles, pues claro, no es lo mismo tener tu visión de mujer occidental feminista en una situación de privilegio, como vivimos en nuestro entorno, y enfrentarte a las realidades de muchas mujeres que no tienen ni esos privilegios, ni esa formación de origen, etcétera, etcétera. Lo mismo, admitir que cada uno tiene derecho, por supuesto, parece obvio, pero a pensar lo que piensa y a vivir su vida conforme a ese pensamiento, es algo que tenemos que asimilar, ¿no? Que no creemos que lo tenemos, pero no siempre es tan claro. Pues muchísimas gracias, Cristina. Qué historias, desde luego que, pues como apuntabas en tu presentación, ¿no? Cómo tu posición y tu profesión te hace abrir la mente y entender por encima de todo y enfrentarte a distintas realidades y poder configurar una opinión o un artículo o un reportaje, ¿no? Para eso hay que explorar y estar muy abierto a comprender. Muchas gracias. Isabel, pregunta para ti. ¿Qué estás investigando ahora o en qué producto estás innovando, mejorando o como tú lo quieras llamar? Es confidencial, ¿no? No, bueno, sí que hay que decir que normalmente cuando se hace innovación, a ver, no quería entrar mucho en el tema de patentes porque es un poco así lío, pero sí que es cierto que cuando se investiga, pues hay mucho tema de patentes y cosas, ¿no? Pero bueno, normalmente, como digo, trabajo desarrollando filtros y algunos proyectos que tenemos ahora pues son filtros que no son para automóvil. Como digo, estamos intentando salirnos un poco del automóvil e intentar adaptarnos a los tiempos que hay. Pero a ver, normalmente siempre son filtros, ya sean para líquidos o aire, son filtros. ¿Filtros? ¿Tenías un filtro por ahí cerca para enseñarnos? Mira, tengo aquí, como he dicho antes, esto es un filtro de gasolina. Estos sí se pueden enseñar, ¿no?
Y nada, normalmente pues la suciedad se queda en el medio filtrante y pasa otra vez y sale por aquí, por este edificio ya limpio, y protegemos el motor de las partículas. O aquí tengo uno de aire, que esto suele ir en todos los coches, y tiene carbón activo, como podéis ver, y normalmente pues nos protege cuando estamos en el coche, ¿no? Eliminan los olores, también suelen tener muchas veces un recubrimiento para eliminar el polen, bacterias. Entonces, todos vuestros coches llevan filtros, ¿no? Y seguramente muchos han sido fabricados aquí en España, en nuestra planta. Muy bien. Y esto que parecen aparatos como muy comunes o muy corrientes, ¿cuánta innovación o cuánto tiempo tardáis en que este filtro quede terminado, por ejemplo? Pues depende del proyecto, pero perfectamente desde que se empieza un proyecto hasta que ya sale al mercado pueden pasar perfectamente 2 o 3 años. Perfectamente, depende del proyecto. Hay algunos que son más rápidos, depende de la urgencia que haya, pero tiene su historia, porque normalmente no solo es el filtro, no, esto al final va montado en otros sistemas que tienes que, o sea, hay muchas cosas involucradas, ¿no? Que eso que no quiero entrar en ello porque es muy técnico, pero o sea, tiene bastante ciencia, que aquí vemos es un filtro, pero hasta que se llega a este material y todo lo que tenemos hay que mirar bastantes cosas, ¿no? Para que todo funcione bien y no falle, ¿no? Por ejemplo, si este material no es adecuado, perfectamente puedes hacer que el motor de repente no funcione como debe de funcionar, ¿no? O sea, que eso parece simple, pero sí que tiene bastante complejidad. Genial, pues nos quedamos aquí. Isabel, no queremos tapar ningún titular Ninguna ecuación matemática, ¿no? ni ningún secreto. Muchas gracias. Carla, tú ahora mismo estás compaginando la universidad con el trabajo. Por un lado, ¿cómo se lleva esto a nivel de esfuerzo y de organización? Y por otro lado, qué aporta una formación más práctica como puede ser la dual que hiciste antes? ¿Cuál ves que te aporta un tipo de formación frente a otra? Pues mira, a nivel de aportación es lo que hemos dicho, ¿no? A nivel de coger la práctica a la vez que estás estudiando, te aporta mucha más experiencia y, por ejemplo, no lo he dicho antes, yo en Lidl llevo 4 años y eso me ha permitido pasar de cajera a gerente, que hay 2 pasos más porque hay el asistente, hay el adjunto, que es como el encargado, y hay el gerente. En tan solo 4 años, por no decir que soy una de las personas más jóvenes de la tienda. Y claro, pues he podido escalar mucho más rápido, ¿no? Al conocer ya a la vez la formación con la práctica y, claro, que eso no es, tú no, cuando estás en formación no cuentas como plantilla y todos estos 2 años se trata de aprender, aprender, aprender. Estás trabajando, pero entre comillas, ¿no? O sea, claro, estás como extra, para decirlo de alguna manera. Entonces eso te aporta mucha más rapidez a la hora de formarte. Y bueno, la compaginación de las carreras con el trabajo, la verdad, es duro, no os voy a mentir, pero sí que tengo la práctica ya, como ya lo hacía con el dual, pues simplemente he seguido haciendo lo mismo, ¿no? Y sí que es verdad que lo hago a distancia, lo hago en la Universitat Oberta de Cataluña, y bueno, en vez de hacer 6 asignaturas, me cojo 5 y así me puedo organizar un poco más, ¿no? Aprovechando los días libres. Yo normalmente, bueno, si hago de mañana, estudio por la tarde y al revés, ¿no? Pero bueno, como ya tengo las fechas de entrega con antelación, pues me puedo organizar un poquito más. Y bueno, en el trabajo también me puedo organizar como para pedir días libres para los exámenes y todo eso, ¿no? Sí que es verdad que hace falta mucha fuerza de voluntad, ¿no? Pero bueno, si tienes claro lo que quieres, pues adelante. Muchas gracias, Carla, y mucho ánimo desde aquí. Cristina, ¿cuántos idiomas has aprendido o crees que tendrías que haber aprendido? ¿Y cuántos países o cuántos lugares, cuánto has viajado por tu trabajo? Pues mira, yo hablo, aparte de español, inglés, francés e italiano y algo de alemán. El alemán es mi gran asignatura pendiente porque empecé a estudiarlo, pero luego ya me metí a saco a trabajar y me absorbió absolutamente todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántos debería saber? Muchos más. Y además, lo que sí sé es que cuando yo estudiaba, mi obsesión era por aprender idiomas europeos y por eso el alemán, el francés, bueno, lo que nos rodeaban. Y ahora creo que además de eso, el que tenga la oportunidad se tiene que poner a estudiar chino, desde luego,
ruso o árabe, porque al final estás pensando en poblaciones de muchos, muchos millones de personas en el mundo, ¿no? Y no son fáciles, pero todo se puede aprender. ¿Cuánto he viajado? Pues espero seguir viajando todo lo que puedo y más. No sé cuántos países habré estado, pues a lo mejor en 50, en 60 países, pero es que hay 193 en el mundo, o sea que fijaos si queda, ¿no? Por mi trabajo es muy habitual ir a Bruselas, antes viajaba muchísimo a Londres, por ejemplo, y a otras capitales europeas, pero bueno, el mundo es fascinante, así que cualquier sitio que vayas merece la pena. Muy bien, Cristina, pues muchas gracias. Isabel, ¿por qué has escogido este trabajo y no uno más común? La verdad que, como he comentado antes, yo nunca planeé demasiado en exceso, entonces ha sido un poco, no suerte, pero fue un poco como saber aprovechar una oportunidad que vi eso cuando me puse a buscar trabajo en el extranjero, y ya a partir de ahí ha sido una cadena un poco de, pues, de lo que he ido haciendo, ¿no? Para seguir en innovación y oportunidades que me han salido que he aprovechado. Pero sí que es cierto que de hecho, yo nunca pensé que iba a trabajar en innovación y desarrollo, si digo la verdad, porque también desafortunadamente en España no se invierte mucho en innovación y desarrollo, y trabajar de eso en España es complicado. Entonces, cuando tienes eso, 16, 17, 18 años, tú piensas que vas a quedarte cerca de tu familia, encontrar algún trabajo, por ejemplo, en Huelva, yo soy de Huelva, hay un polo químico, pues lo mismo piensa, bueno, pues lo mismo encuentro algo aquí en el polo químico, de eso, de algo de ingeniería. Entonces, la verdad es que no ha sido nada planeado, pero sí que bastante contenta con la evolución que he llevado. Muy bien, bueno, siguiendo con el símil de la casualidad, las coincidencias, esto que estamos hablando, a lo mejor se podría decir que el trabajo te eligió a ti, más bien, o te llevó a ti, o fue un cúmulo de muchas Sí, bueno, coincidencias. yo sí que es cierto que yo me puse a buscar y vi, de hecho, eso creo que lo he comentado antes, cuando me fui a Bélgica, pues estuve trabajando, desarrollando sistemas para eliminar los contaminantes de los motores de los coches. Entonces, cuando yo vi la oferta me pareció muy interesante y eché mi currículum. Entonces, sí es un poco lo que ha hecho antes la Cristina, ¿no? Que hay veces que, bueno, a lo mejor esa oportunidad está ahí, pero si yo no llego a buscar y a mirarla, pues no la encuentro, ¿no? Entonces sí, ha sido un cúmulo de yo tener la predisposición de buscar nuevas oportunidades y de ver esa oportunidad, pues echar mi currículum y tener la suerte de que me eligiesen, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues sí que he ido creándome una carrera dentro de la innovación, ¿no? Muy bien, pues estupendo. Ahora os voy a lanzar unas preguntas que hay generales para que respondáis todas, y de verdad os invito a interactuar entre vosotras y a participar todo y cuando queráis. La primera pregunta es, ¿tenéis tiempo en general de vivir fuera del trabajo? ¿Cuánto tiempo ocupa el trabajo en vuestras vidas? Bueno, en mi caso ocupa bastante tiempo, no voy a engañar. Sí que es verdad que yo tengo un turno de 8 horas, pero al ser gerente pues tengo que estar 24/7 pendiente de lo que pasa en la tienda, ¿no? Si hay algún problema, lo que sea, pero también es verdad que como hago yo los horarios y todo, pues tengo un poco más de margen para decidir cuándo libro, cuándo... Y después, bueno, yo soy una persona que me encanta viajar también, y todas mis vacaciones las aprovecho. Mínimo hago 2 o 3 países al año en mis vacaciones. Entonces, si te organizas bien, puedes hacer las dos cosas perfectamente. Isabel, Cristina, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo vivís más bien vosotras? Yo tengo la ventaja y la desventaja de que todo lo que hago es trabajo, porque al final todo acaba nutriéndote y todo acaba teniendo interés. Y por eso también es muy importante poder poner límites, límites personales, ¿no? Y en algún momento, en un momento dado decir, aquí me paro y me dedico a cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. A mí me encanta leer, me encanta viajar, me encanta la jardinería, me encantan un montón de cosas y, como dice Carla, hay que buscar tiempo y hay tiempo para todo. Además tengo 3 hijos y tengo una madre mayor, con lo cual también tienes que buscar tiempo para las... Y tengo amigos con los que me encanta pasar el tiempo, ¿no? O sea que sí que a veces hay que forzar esos momentos porque mi trabajo no es de 9 a 6, está ahí todo el tiempo, ¿no? Y tienes que buscar
esas ocasiones para disfrutar de todas las otras cosas. Bueno, pues yo en mi caso sí que considero que tengo bastante tiempo. A ver, suele haber ciclos, ¿no? Hay veces que a lo mejor tienes más pico de trabajo y te quedas un poco más en la oficina o quieres investigar algo. O hay veces a lo mejor que eso, fuera ya de la oficina, pues no sé, si estamos investigando acerca de algo, pues me pongo a leer alguna publicación, ¿no? De alguien que haya hecho alguna investigación o eso. Leo literatura, pero realmente porque quiero, ¿no? Yo sí considero que, por lo menos donde yo trabajo, tenemos bastante buen compromiso entre lo que es el trabajo y después el tiempo libre. Yo muchas veces, si quiero, termino en el trabajo y ya tengo toda la tarde libre para hacer lo que yo quiera. Y igual que las compañeras, también me gusta mucho viajar, entonces eso, cada vez que tengo tiempo, pues ahora no, por desgracia, no con la pandemia, pero sí que también he visitado muchísimos países de Europa y fuera de Europa y siempre pues me busco tiempo, ¿no? O para pintar, que como he dicho antes, me gusta mucho pintar y lo hago como afición. Entonces, yo en mi caso sí que tengo muy buen compromiso entre eso, lo que es el trabajo y después el tiempo libre que me queda. Muy bien, pues esto me da pie también a enlazar con otra pregunta que hay que... Bueno, os voy a lanzar dos en una en realidad para que podáis combinar la respuesta. Una es, ¿el mundo laboral es tan difícil como dicen? Y la siguiente, la pregunta que complementa, sería, ¿tenéis hobbies o habéis tenido y cómo esos hobbies nutren o vuestra vida personal o si tienen incluso alguna conexión con vuestra vida profesional? Bueno, a ver, empiezo yo también. A ver, sí que yo tengo hobbies, como he dicho, lo principal es viajar. También me gusta mucho ir en moto también, que aprovecho los domingos también para salir, como es mi día libre fijo el domingo, pues también lo aprovecho para esto y sobre todo yo me gusta mucho salir con mis amigos y bueno, salgo a cenar, bueno, ahora no tanto por la pandemia, pero bueno, que en mi día a día pues solía ir bastante a cenar y bueno, ir por ahí. No sé, es que yo creo que sí se puede compaginar bien. ¿Que es duro el mundo laboral? Sí, claro que sí, sobre todo al principio hasta que no te adaptas, pero bueno, yo particularmente a mí me gusta mi trabajo, entonces pues voy a gusto, ¿no? Y bueno, una vez te adaptas y empiezas a ver cómo va la cosa, pues no es tan duro como parece. Isabel, ¿voy yo? Como prefieras. Yo considero que he tenido mucha suerte en mi vida laboral en cuanto a la gente que me ha rodeado y los lugares donde he estado. No he tenido, en cuanto a dureza, bueno, pues ha sido duro el adaptarse a nuevos horarios, cosas de ese tipo, ¿no? Pero realmente he tenido siempre la suerte de poder disfrutar mucho lo que hago. Y he tenido la suerte de no encontrarme en demasiadas ocasiones con gente que te pone zancadillas, que te hace la vida imposible, con jefes horribles, etcétera, etcétera. Que eso existe. Ya digo, yo he tenido bastante suerte, considero que he tenido mucha suerte y no he tenido que dedicar demasiada energía a esas cosas que se oye de hacer pasillos, de hacerle la pelota a no sé quién, etcétera, etcétera, porque tampoco sé, tampoco sabría y tampoco va con mi personalidad, pero sí sé que en algunos casos es parte del día a día, ¿no? Como he dicho antes, por supuesto que tengo hobbies demasiados, me encantan demasiadas cosas y te falta muchas veces el tiempo para poderlas organizar y disfrutar, pero también es cierto que casi todo alimenta al final mi trabajo, ¿no? Y muchas veces se plasma en las cosas que escribo, o sea, cualquier cosa que pasa por ahí, como os decía, me gusta la jardinería. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, el destrozo que ha habido con Filomena y los árboles de Madrid, pues me están dando pie para investigar el papel que tienen los arbolados, los parques y las masas verdes en las ciudades, ¿no? Como parte de este proceso que tenemos que hacer de hacer las ciudades lugares más humanos y más sostenibles. Bueno, pues al final una cosa te lleva a la otra y todo nutre, por lo menos en mi caso, desde luego. Bueno, pues yo en mi caso fue un poco duro quizás al principio, pero porque eso, como comenté, pues yo terminé con la crisis y hasta que, o sea, estuve con muchas becas y no me salía nada súper interesante, me tuve que ir al extranjero, que como he comentado, pues esa experiencia tuvo muchas cosas buenas, pero también es muy duro porque estás lejos de tu familia, es un idioma diferente
y eso tienes que adaptar también a las personas y de esa cultura, ¿no? Pero bueno, una vez que ya me adapté, sí que es cierto que, no sé, yo pienso que a lo mejor una clave para que no sea difícil es pasártelo bien. Y yo también tengo la suerte de que al final lo que he ido haciendo todos estos años, siempre me lo he pasado muy bien. Como decía, eso tampoco he tenido problemas de gente muy competitiva, ¿no? Porque como al final hace mucha falta lo que es el trabajo en equipo, cuando se trabaja en innovación, yo por lo general nunca he tenido ninguna queja tampoco de ningún compañero. Entonces, bueno, quizás es un poco duro al principio, pero cuando ya te vas acostumbrando, pues, y eso sobre todo, si haces algo donde te lo pasas bien o donde que te gusta, pienso que no se hace, ya no se hace duro, ¿no? Y con respecto a hobbies, pues a mí me gusta mucho el senderismo y ahora pues los fines de semana aprovecho para ir a dar paseos a la montaña, ¿no? O donde pueda. Cuando se podía viajar, pues también me iba a Austria, ¿no? O antes de la pandemia tuve la suerte de poder ir a Chile, ¿no? Hicimos allí, estuvimos en la Patagonia y allí haciendo el parque natural andando. Y también me gusta mucho dibujar y pintar. Y se me dan más o menos bien, o eso creo, ¿no? Y pienso que sí que me ayuda en mi trabajo porque cuando se trabaja en innovación se hacen muchos talleres también de generación de ideas, ¿no? Y hay muchos diseños también, ¿no? De hecho, yo en la carrera también estudié dibujo técnico y también se me dio bastante bien. Entonces me ayuda porque si tienes que hacer un dibujo de cómo crees que tiene que ser algo, ¿no? El diseño de, no sé, de un filtro, ¿no? La forma que tenga que tener o lo que sea, pues sí que pienso que me ayuda, ¿no? Porque hace que el resto pues entienda mejor lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Muchas veces si no sabes dibujar y quieres plasmar algo, muchas veces el resto de compañeros se quedan como, ¿qué estás dibujando ahí? No, no, no lo entiendo. Entonces, pues pienso que sí que este hobby al menos pues me ayuda. Muy bien, pues muchas gracias. Otra pregunta para comentar y debatir un poco en común. Si pensáis en vuestra vida, digamos, formativa, académica y la vida profesional, aunque ha quedado clarísimo en estos días que la vida formativa nunca acaba y que estamos en un aprendizaje constante, pero bueno, si os ponéis un poco en esos zapatos, aunque Carla, tú los tienes puestos ambos, ahora mismo, ¿qué pros y qué contras o qué dificultades o qué ventajas creéis que tiene cada una de esas etapas o de esos momentos? Carla, creo que te toca otra vez. Bueno, está claro que todas las etapas tienen sus dificultades. Lo que hay que tener claro, desde mi punto de vista, es que este sacrificio o este esfuerzo te lleve donde realmente tú quieres. Y si no, pues bueno, date cuenta a tiempo y siempre está a tiempo de cambiar y nunca es tarde. Yo en mi universidad tengo gente mayor que está estudiando de 40 y 50 años que sigue su formación. Y creo que eso, bueno, nunca es tarde ni nunca hay momento para parar si no quieres, ¿no? Siempre hay cosas que aprender, cosas nuevas. Y bueno, mientras sea lo que realmente te guste, yo creo que, bueno, aunque haya dificultades, pues siempre te va a ser más fácil, ¿no? Sí, yo creo totalmente en esa clave de poder reaccionar, de si hay algo que no te gusta, que no te gusta de verdad. O sea, hay que buscar el equilibrio entre saber superar las dificultades y saber sobreponerte a cosas que te gustan menos, etcétera, y traicionar tu propia esencia, ¿no? Entonces, si ves que hay algo que realmente no te gusta, que no te convence, que no te llena, pues en la medida en la que puedas, déjalo y dedícate a otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, con los estudios tuve y tengo dos dudas. Y hay una pregunta que siempre me hacen con respecto al periodismo, y es si merece la pena estudiar periodismo o si es mejor estudiar cualquier otra cosa, especializarte en políticas, en derecho, en economía y luego aprender la práctica periodística. Y sigo teniendo dudas. Esto también varía muchísimo en los países, depende incluso de las estructuras empresariales, etcétera, de los requisitos de formación. Ahora cada vez más en España te exigen una licenciatura, un grado en periodismo para poder trabajar en determinados medios, ¿no? Pero cualquiera de las dos son válidas. Si al final lo que tú quieres es contar las cosas, seguro que cada uno encuentra la forma de llegar a eso, a trabajar en determinados medios, ¿no? La otra duda que yo no siempre, que he tenido durante muchos años, es si rematar mi carrera académica con un doctorado. De hecho, lo empecé, lo tengo a medias, porque me parecía que era la manera de acabar profundizando realmente en un tema y conocerlo bien en profundidad, etc.
y lo abandoné. Lo tengo, como digo, a medias, me falta rematar la tesis, pero lo abandoné porque llegó un momento en que a mí no me llenaba el esfuerzo metodológico que había que hacer para saber de ese tema en relación a lo que estaba aprendiendo, cuando había muchas otras cosas que me apetecía aprender y que no tenían ese requisito, ¿no? También es verdad que en España el doctorado muchas veces sirve si quieres hacer una carrera académica y en otros países no es así. Tú eres doctor y eso te abre las puertas a muchísimos trabajos. Así que bueno, eso también depende mucho del momento, de los lugares y de las carreras que cada uno quiera tener. Bueno, pues creo que la pregunta era los pros y los contras, ¿no? De estudiar o trabajar. A ver, yo pienso, bueno, que cuando estás estudiando no tienes responsabilidades y tal, y pienso que eso está muy bien, pero yo sinceramente sí que creo que no volvería a los años de universidad, porque cuando se estudia ingeniería, yo eso, siempre que escuchamos a gente que ha hecho otras carreras, como, los años de universidad, los mejores, pero los ingenieros sí que, bueno, espero que después de esto haya gente que se vaya a ingeniería, ¿no? Pero sí que es difícil y tal, y es un poco como estamos deseando ya de terminar y de decir, venga, ya empiezo a trabajar y tienes ya esa independencia, ¿no? No tienes ya los estrés de los exámenes. Entonces, para mí eso, los contras de estudiar un poco, pues la ingeniería son carreras difíciles, sí que es cierto que te da mucha salida, pero hay que estudiar. Yo, de hecho, el primer año me fue fatal. Yo siempre había sacado muy buenas notas, pero era de estudiar poco, tenía más o menos capacidad. Yo llegué ahí creyéndome que en la carrera iba a ser lo mismo y no, hay que estudiar bastante. Entonces pienso eso, que los pros, bueno, no tienen responsabilidades, los contras que creo que todo el mundo pues está deseando terminar la carrera y ya pues tener esa independencia que te da el trabajar, ¿no? Y algo también que pienso que es un pro de cuando ya empiezas a trabajar, también te das cuenta que, bueno, se pueden cometer errores, ¿no? Yo me pasaba cuando terminé la carrera, ¿no? Y era así súper joven y lo veo hoy en día con becarios que tenemos en el departamento, que tienen mucho miedo muchas veces de cometer un error y tal, y cuando ya llevas más tiempo trabajando te das cuenta que, bueno, no pasa nada, ¿no? Pues si cometes un error, pues ya lo solucionaremos o todo el mundo cometemos errores, ¿no? Entonces yo eso pienso que ya cuando tienes cierta experiencia, pues tienes esa independencia y la tranquilidad, ¿no? De que no te tomas la vida tan como con tanta ansiedad, ¿no? De, qué miedo si fallo en esto, ¿no? Si hago algo mal. Entonces, pues, Muy bien, bueno, también un poco la madurez, ¿no? De pasar por etapas y por experiencias, que al final todas las experiencias pues nos van haciendo ser de una manera o ver la vida o afrontar la vida de una manera. Muy bien, pues muchas gracias a las tres. Como nos queda casi un par de minutitos nada más, una última petición. ¿Qué mensaje? Bueno, al otro lado de la pantalla tenemos a alumnos y alumnas de cuarto de la ESO, que os podéis imaginar en qué momento están, van a tener que decidir itinerario, qué formación, con qué formación continuar, encima en esta situación tan extraña y tan compleja que estamos viviendo. Bueno, ¿qué último mensaje les lanzaríais? Bueno, en mi caso, yo con 16 años, la verdad que era una bala perdida, en el sentido de que tenía la cabeza llena de pájaros, solo pensaba en salir, estar con mis amigos, no pensaba en lo que es el futuro y realmente luego te das cuenta que es una cosa muy importante, ¿no? Estás decidiendo tu vida al final, ¿no? Entonces, que aunque no dejen de disfrutar, se paren un momento a pensar qué es lo que realmente les gusta, por cómo son ellos, que se conozcan un poco y no tomen decisiones ni por presión de lo que es lo correcto ni lo que es lo habitual, que busquen realmente algo que les guste y les haga felices en el día de mañana. Y bueno, pero bueno, de eso y sin dejar de pasarlo bien y disfrutando. Pues yo os diría que no os dejéis amedrentar por esta situación de crisis. Isabel contaba también que ella acabó la carrera cuando estábamos en plena crisis. Yo empecé la mía cuando también estábamos en otra crisis anterior. Siempre hay situaciones complicadas alrededor, siempre pasan. Y vosotros tenéis la capacidad seguro de eso, decidir qué queréis hacer y tratar de mover las cosas hacia ellos. Yo diría que no os dejéis condicionar tanto por estos ambientes que tenemos ahora tan pesimistas, tan oscuros, tan inciertos de futuro, porque al final sabemos que vamos a tener que gestionar la incertidumbre, es parte de la vida que nos toca y es así. Y sabiéndolo podemos movernos hacia adelante sin dejarnos eso acogotar por las circunstancias. bueno, pues yo un poco más o menos lo que decían Cristina y Carla, ¿no?
y bueno, que la vida no es una competición, ¿no? Eso, no tenemos que compararnos con otras personas, cada uno tenemos nuestro ciclo y yo pienso eso, que es importante que os paréis a pensar detenidamente, venga, pues, ¿qué quiero hacer, no? Y qué tengo que hacer para llegar hasta ahí, ¿no? O si no lo tenéis muy claro, pues eso, ver más o menos qué os gusta y tantear un poco, o concursos, ¿no? Ir paso por paso y nada, eso, que no es una competición y que os toméis tiempo para llegar a los objetivos y para tantear más o menos qué os gusta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido una hora realmente interesante y muy enriquecedora. Hemos descubierto pues unas pinceladas de distintas profesiones, sectores, pero sobre todo, bueno, pues nos habéis abierto un poco una ventana a vuestra vida y a vuestra experiencia y eso es súper valioso. Así que os lo agradecemos muchísimo y nada, lo dejamos aquí por ahora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.